el diagnóstico de la implementación del uso de herramientas tecnológicas por parte de los intérpretes públicos en la traducción legal en Venezuela. El planteamiento del problema del proyecto es el uso de la tecnología por parte de los intérpretes públicos de Venezuela en la traducción legal. Bueno, no queda claro qué realmente están utilizando los intérpretes públicos, si están usando las herramientas tradicionales para la traducción de documentos jurídicos o si están aprovechando las nuevas tecnologías como CAT, glosarios y memorias de traducción. Básicamente la traducción jurídica tiene el problema de que los documentos son todos son impresos y tienen muchos sellos y firmas que son muy difíciles y son documentos que no están en formato electrónico, ¿no? Pensamos que probablemente hay factores tecnológicos y la complejidad y la capacitación y factores económicos y culturales pudieran estar impidiendo que los traductores aprovechen esas nuevas tecnologías. Pero no se sabe a ciencia cierta si realmente las están utilizando o no. Se propone explorar este proceso. El objetivo general del anteproyecto sería ofrecer una visión en cuanto al uso de las herramientas automatizadas en la traducción legal en la realidad venezolana, ¿ok? Y buscar opciones viables de la implementación de estas herramientas también para el mercado venezolano. Los objetivos específicos del proyecto serían revisar estudios previos relacionados con herramientas computarizadas, determinar la situación actual de los intérpretes públicos en cuanto al uso de estas herramientas, identificar si existen problemas de tipo tecnológico, de tipo lingüístico, económico o de otro tipo, proponer un proceso alterno, implementar en un pequeño piloto el proceso alterno y estudiar la evolución de esa implementación y compararla con un proceso tradicional, para luego comparar los resultados y obtener unas conclusiones. La justificación teórica es que el aporte es dar información de cuál es el estado actual de las herramientas en el mercado venezolano y su uso por parte de los intérpretes públicos, entender si eso beneficiaría a los traductores o al mercado en general o a las empresas que hacen ese tipo de traducción. Metodológico, bueno, generaría conocimiento en cuanto a si el uso de estas herramientas son adecuadas para el proceso de traducción de documentos jurídicos o si realmente es menos costoso traducirlas por el método tradicional. En cuanto a la industria, el costo-beneficio del uso de la tecnología puede permitir que un traductor que esté copado de trabajo pueda manejar mayor cantidad de documentos y por ende a lo mejor subir sus ingresos. Los bufetes de abogados pueden estandarizar y manejar glosarios comunes y bancos de datos de documentos y otros traductores pudieran beneficiarse de este proyecto porque podría ser un modelo a seguir para implementar su negocio. En cuanto a lo social, bueno, el uso de la tecnología puede permitir el desglose o el cambio del proceso, puede permitir el desglose para generar actividades más secretariales que pueden crear fuentes de trabajo. El marco teórico, bueno, primero revisemos las definiciones de traducción. Vemos que Newmark en 1991 lo definió como la reproducción del mensaje de lengua fuente al mensaje equivalente más cercano y natural en la lengua meta. Y también vemos que Hurtado habla de un proceso interpretativo, comunicativo, consistente en la reformulación de un texto con los medios de otra lengua que se desarrolla en un contexto social con una finalidad determinada. De estas definiciones podemos extraer lo que es importante para la traducción jurídica, como es la transmisión de un mensaje equivalente que jamás puede ser cambiado porque generaría un documento que no sería válido o que estaría indicando una información incorrecta. El contexto social y legal y cultural es sumamente importante y la finalidad de la traducción. Todas
son elementos muy importantes dentro de la traducción jurídica. Vemos que la traducción legal son puntos importantes, el hecho de que es integral a la implementación de la ley y es diferente a través de las personas y las culturas. Y también vemos que no es una traducción sencilla porque implica buscar equivalencias entre estructuras y a veces incluso hay estructuras que no existen en un sistema legal pero que sí existen en otro. Entonces hay que no solamente buscar sinónimos o palabras equivalentes, a veces hay que incluso cosas con nombres muy similares pues obviamente hacen funciones diferentes en diferentes estructuras legales. ¿Ok? Y obviamente está la parte intercultural e interlingua, perdón. Se necesitan ciertas destrezas y conocimientos y experiencia de bastante complejas y hay cierto tipo de documentos de legales, jurídicos, como las opiniones de los jueces al final de un juicio, las opiniones o decisiones legales, que tienen una mezcla de lo que es una traducción literaria con una traducción técnica. Muchos de los documentos de tipo contratos y eso que ya lo vamos a ver en la parte de tipología, son documentos muy técnicos. La traducción legal, hay varias tipologías propuestas, aquí se presenta la de CAO, que ella habla de tipos, de textos tipo, legislativos, judiciales, académicos y privados. ¿Okay? Obviamente los legislativos son aquellos que tienen que ver con la ley, los judiciales tienen que ver con el sistema judicial de juicios, etcétera, y la aplicación de la ley, los académicos, bueno, la enseñanza de la ley y los privados, los de las empresas mercantiles, etcétera. El propósito puede ser prescriptivo, informativo, descriptivo, las características pueden, de los documentos es que hay un léxico, una sintaxis, una pragmática, un estilo muy característico y además representan diferentes sistemas y diferencias en lo que ya hemos venido diciendo, cultural y lingüística. Las competencias, que ya la comentamos, son sumamente importantes en la traducción legal. Vemos que vamos a pasar a revisar un poquito lo que son las herramientas de CAT, las memorias de traducción, los glosarios y la traducción automática, ¿no? CAT por sus siglas en inglés, Translation Memory, Term-Based and Memory and Automatic Translation. ¿Okay? La traducción automática no es más que sencillamente una herramienta que uno le da como input un texto y genera una traducción. Existen Google Translate, otros, y por lo general la calidad de esa traducción tiene muchos errores y no es correcta y muchas veces cambia el significado y no se entiende. Las herramientas de traducción como las CAT, aquí vemos en la pantalla, se ve aquí un ejemplo de cómo esto es como una especie de Excel, pero de traducción, donde plasma el documento a traducir, el documento la traducción que se está generando. Aquí se ven los glosarios y aquí se ven las memorias de traducción. Obviamente, para aprovechar una herramienta como esta, el documento tiene que estar en formato electrónico. Bueno, como conclusión, este trabajo va a estudiar el proceso de la traducción profesional jurídica de documentos impresos con fines comunicativos de tipo contratos legales, ¿no? Traducciones que realizan los intérpretes públicos en el idioma inglés juramentados por el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. Se va a explorar la conveniencia del uso de herramientas CAT, tomando en cuenta que estos documentos son todos en formato impreso, no electrónico. El método, se va a hacer un estudio cuantitativo con una encuesta para fines descriptivos de saber qué usan los intérpretes públicos en Venezuela, mediante correo, llamada directa o online. La población son 381 intérpretes públicos de Venezuela del idioma inglés, certificados por el Ministerio. El método, primero se va a hacer un estudio de casos del proceso de traducción.
perdón, primero se va a hacer el estudio cuantitativo y luego se va a hacer el estudio de caso. Una vez que se entiende cuál es el mercado, se va a arrancar un estudio de caso con un sistema tradicional, el proceso tradicional, perdón, y un proceso alterno, en la población de 2 intérpretes públicos y un abogado traductor de Venezuela, todos del idioma inglés. Las fases. Fase de diseño del estudio, se va a diseñar el estudio cuantitativo, donde primero se va a diseñar la encuesta con la definición de variables, la redacción de la pregunta, no veo ahí. La redacción del instructivo de cómo contestar la encuesta, se va a hacer un piloto de la encuesta, se va a verificar, se va a introducir las mejoras o cambios que pertinentes y se va entonces a hacer una selección de la muestra. Posteriormente se va a hacer el diseño del caso de estudio con el cual se va a definir cuáles son los documentos ejemplos que se quieren investigar, definir las variables, se va a preparar unas memorias de traducción y unos glosarios y se va a generar un instructivo. En la segunda fase se va a hacer la ejecución de los estudios, tanto cuantitativos como casos de estudio, en donde se van físicamente a contestar las encuestas o recolectar los datos. Se va a tabular esos datos de la encuesta y se van a recoger las observaciones y documentaciones del caso de estudio, es decir, se va físicamente a observar cómo un traductor usa el método tradicional y cómo unos intérpretes públicos utilizan las herramientas CAT. Al final de esta fase se va a evaluar la calidad de la traducción generada en cuanto a errores, estilo, etcétera, y se van a tabular esos resultados. Y la fase de análisis es la última etapa antes de la presentación y consiste en analizar los resultados y compararlos entre sí para generar el conocimiento y las conclusiones pertinentes al estudio. Como fase final se elabora el trabajo especial de grado, el informe y se entrega a la coordinación para su aceptación. Esta es la bibliografía y bueno, muchas gracias por su tiempo. Ay, ¿cómo se para?